Saludos cordiales, señoras y señores. Hoy tenemos el gusto de contar en Álvarez Café con una mujer que en lo deportivo ha navegado viento en popa a toda vela, como lo demuestra el hecho de haber logrado sendas medallas de oro en los Juegos de Barcelona 92 y de Atlanta 96. En unos instantes hablamos con Teresa Zabel, bicampeona olímpica. Pues en Álvarez Café recibimos ya a Teresa Zabel, nuestra bicampeona olímpica. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí en Álvarez Café, a tomarme este café virtual contigo. Bueno, pues como es virtual, dime al menos a ti cómo te gusta el café, ya que no lo podemos servir ni nos lo podemos tomar cara a cara. Pues mira, a mí me gusta el café con poco café y bastante leche, tipo un latte macchiato, ¿no?, que dicen los italianos, y con un poco de espumita por encima. Muy bien, pues ese va a ser el café de Teresa Zabel. Yo me voy a tomar un simple cortado, pero comenzamos ya directamente a preguntarte, a que nos digas, bueno, campeona olímpica de vela, es la única mujer que tiene, la única deportista española que tiene 2 oros olímpicos. Lo lógico es empezar por el principio y preguntarte cómo te da por la vela. Bueno, tú naciste en el Reino Unido, naciste en Ispit, ¿no? Una ciudad que tiene, así es, que tiene mar. ¿Quizá eso te atrajo para dedicarte a la vela? Pues la verdad es que no, porque yo no recuerdo Ipswich. Yo me vine a vivir a España con 1 año y pico, cerca de 2, y claro, a esa edad no se tienen todavía recuerdos. Luego lo que sí es cierto es que fuimos a vivir a Málaga y después a la Costa del Sol. Y allí, estando siempre en contacto con el mar, veía esos barquitos navegando por ahí, por el horizonte, y me atraía mucho. Y yo siempre pensaba que algún día lo querría probar. ¿Y cuándo lo pruebas? Pues la primera vez que lo pruebo fue en un curso que hice con unos 10 años o así. Fui con mi hermano mayor, que tenía 1 año más que yo. Y la verdad es que fue en octubre, durante la feria de Fuengirola. Hacía mucho viento, hacía frío y no me apasionó nada, al contrario. Cuando acabé el curso dije que eso no era para mí. Yo en aquel entonces hacía atletismo, competía, era bastante buena en medias distancias, en 800 metros, campo a través. Luego jugaba al tenis también, estaba en el equipo de baloncesto, o sea que el deporte siempre me gustó mucho y siempre me gustó mucho competir. Pero lo de la vela, hasta que tenía 14 años, que volví a hacer un curso porque mis amigas pues un poco me insistieron, y ya claro, yo había crecido un poco, era más grande, más fuerte, hacía mejor tiempo. Ya fue cuando me enganché totalmente a la vela. Bueno, pues menos mal que cambiaste de opinión y te dedicaste a la vela y no te dedicaste a cualquier otro deporte, que a lo mejor también hubieses brillado, pero mira, los resultados en la vela fueron magníficos, han sido magníficos. Vamos directamente con los Juegos, pero antes, hasta que llega Barcelona 92, tú ya habías tenido la oportunidad de ir a Seúl 88, pero ahí pasó algo, te hicieron una jugada o algo no funcionó, te habías ganado el puesto, no fuiste, ¿qué sucedió? Pues exactamente qué sucedió, yo todavía a día de hoy no lo sé exactamente. Yo lo que sí sé es que había unas pruebas de selección. A los Juegos Olímpicos en vela tan solo va un barco por país, no pueden ir ni 2 ni 3, aunque sean número 1 y número 2 del mundo, que a veces ha ocurrido, pero así son las reglas. Entonces hicimos una selección, yo estaba en un nivel bastante alto, gané la selección, y sin embargo el día que de repente leen la lista con todos los que habíamos participado dentro de una sala, pues no estaba mi nombre, estaba el nombre de la tripulación siguiente, y la verdad es que nunca me dieron explicaciones del porqué de esa decisión. Bueno, pues lo cierto es que hasta Barcelona 92, que ahí ya sí con todos los derechos consigues, porque ese además creo que fue tu gran año. Habías sido campeona de Europa, campeona del mundo, y conseguiste el oro en Barcelona 92 en los Juegos. ¿Qué especial sensación te produjo? Porque además
ahí hacías pareja con Patricia Guerra, ¿no? Con Patricia Guerra, sí. Y empezasteis en la primera regata, os descalificaron, ¿no? Una situación muy extraña. Cuéntanos un poco el ambiente, Barcelona, cómo viviste todo aquello. Pues Barcelona, imaginaros todos, o sea, si un deportista tiene posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos, ya es una carambola, ¿no? Es un logro. Y que encima esos Juegos Olímpicos sean en tu país, pues ya no os lo quiero ni contar, es el no va más. Patricia y yo la verdad es que llegamos a los Juegos en un nivel excepcional. Como favoritas, yo recuerdo haber leído el titular de, no me acuerdo qué periódico deportivo español, en el que nos llamaban a nosotras, a Patricia y a mí, la medalla más segura del deporte español. O sea, imaginaros la presión. Qué responsabilidad. Pero bueno, éramos... Sí, una responsabilidad increíble. Además, para mí eran los primeros Juegos, que quieras que no, es un formato de deporte diferente al Campeonato del Mundo, donde tienes a muy encima, y siendo un deporte como la vela, pues tampoco estás muy acostumbrado a esa atención mediática, lo cual añade un poquito más de presión todavía. Nosotras llegamos siendo campeonas de España, de Europa, del mundo y número 1 del ranking mundial, o sea, no se podía pedir más. Y habíamos dicho entre nosotras, hablando, bueno, no vamos a arriesgar porque sabemos que tenemos velocidad y una regata es a lo largo de muchos días. No se trata de salir a arriesgarlo todo, sino se trata de regularidad normalmente para ganar. Luego cuando ya vas en la segunda mitad, si necesitas arriesgar más, pues lo haces. Y en la primera salida no arriesgamos para no pasarnos de línea. Hubo una llamada de atención de que alguien estaba fuera de línea y nosotras sabíamos que no éramos nosotras porque habíamos salido bastante mal, y cuando llegamos a la primera baliza había un cartel que ponía España. Claro, yo lo tuve que mirar como 3 veces porque no me creía que estuviera ahí nuestra vela, ¿no? O sea, y sin embargo, pues ahí estaba. Y en esa situación solo tienes 2 opciones: o seguir y arriesgar que te descalifiquen de todo el campeonato, o sea, de los Juegos, ya te quedas fuera, o retirarte. Claro, te retiras de esa prueba. Llegamos a puerto, hechas polvo, no entendíamos nada, y en el puerto el jefe del equipo olímpico de vela nos dice: no os preocupéis, esto es un error, no es España que está fuera, tenemos el vídeo de Televisión Española, vamos a recurrir. Bueno, fenomenal. Entonces esa tarde fuimos a recurrir, montamos todo, la defensa, cogimos el vídeo, se lo presentamos al jurado y esto duró como hasta la 1 y pico de la mañana. Y cuando ya por fin podemos, llegan a una resolución, deciden que el vídeo no es válido, porque el vídeo era de televisión y no de la organización. Entonces nos lo echan para atrás y sin el vídeo, pues claro, nos quedamos con el descalificado. A la 1 y pico de la mañana, últimas por así decir, en los Juegos Olímpicos, y a ver qué hacemos. Y con una estadística de que nadie había ganado una medalla de ningún color en vela con un descalificado el primer día. Y fíjate. Bueno, pues ahí fue cuando dijimos, pues la estadística hay que romperla. A romperla. Las estadísticas están para romperlas, evidentemente. Bueno, ¿y qué planteamientos hacéis, Patricia y tú? Cuando esa noche me imagino pues que hacéis un planteamiento frío de la situación y que decidís, ¿salís a arriesgar en las siguientes regatas o cómo lo planteáis, Teresa? Pues mira, salimos a decir vamos a ir día a día, porque evidentemente ya no podemos empezar a pensar en una medalla en los Juegos, en la situación en la que estamos. Vamos a plantear la regata de mañana como una única regata, arriesgando más, porque evidentemente había que sacar muy buenos resultados, pero sin arriesgar demasiado y que te tiren fuera por cualquier razón. Con lo cual, pues sí, el día siguiente nos fue bien, al otro también, y ahí ya empezamos a remontar. Y cuando eran 7 pruebas, cuando íbamos por la 5ª, ya empezamos a estar allí cerca del podio. Y el penúltimo día, la 6ª prueba, hicimos una regata magistral, en el que nosotras, ganamos la prueba, pero conseguimos que nuestras rivales más directas
cayeran en la clasificación. Y entonces ahí ya es donde realmente nos ponemos en el podium y bueno, en posición de poder ganar, cosa que rematamos el último día. Cuéntanos pero cómo sí, cuéntanos cómo es ese último día. Cuando sales a la regata, yo me imagino que con los nervios a flor de piel, ¿no? Pensando que puede ser el gran día vuestro. ¿Cómo planteas esa última regata? En la última regata empezamos con muchos nervios, empezamos un poquito regular, pero luego fuimos remontando y bueno, no hicimos una gran prueba en cuanto a resultado, pero sí en cuanto a que las personas que nosotros queríamos estaban detrás nuestra, los suficientes puntos como para ganar, que esto es un poco lo que quieres, ¿no? Mucha gente piensa, no, tienes que ir a ganar la regata. No, tienes que ir a controlar los que a ti te pueden ganar en la regata. Y esto es un poco la táctica que seguimos. Bueno, importante también, fundamental, la compenetración con tu tripulante, ¿no? Con Patricia en este caso, que lleváis navegando mucho tiempo, me imagino, y con una mirada os entenderíais de lo que... ¿no? Sí, la verdad es que en el barco se habla muy poco. La gente se piensa que vas todo el día hablando y no, se habla muy poquito. Cada una ya tiene muy claro lo que tiene que hacer y a veces con una mirada o un signo, es decir, haces así y ya sabes lo que quiere la otra persona o la otra persona sabe lo que quieres tú y eso es muy importante, ¿no? Y muchas de las veces que se hablas casi en monosílabas, ¿no? Porque, entre otras cosas, claro, la gente piensa que esto de navegar es como muy, muy tranquilo, muy pausado, un silencio absoluto en el mar. No, hace un ruido ahí dentro del barco que con un poco de viento te tienes que gritar para que te oiga la otra persona. Y la tienes aquí, al lado tuya. O sea, no la tienes lejos. Siempre se concentra mucho el peso y vais muy juntas. Aunque ella vaya al trapecio y yo iba adentro. Pero te tenés que gritar porque el ruido de las olas dando contra el casco, el agua que te da en la cara, claro, vas empapada, con lo cual tienes agua también muchas veces en los oídos y luego las velas que al flamear hacen mucho ruido. Yo a veces que sacaba a navegar a alguien, lo primero que me han dicho es, oye, pero ¿cuánto ruido hace aquí, no? Y sí, la verdad es que no te lo esperas. Bueno, Teresa, y después de Barcelona 92, ¿en esos momentos ya empiezas a pensar en Atlanta 96 o te lo vas planteando poco a poco, ¿no? Porque después de ese éxito yo me imagino que cuando has conseguido lo máximo ya sabes que lo difícil no es llegar, que con ser difícil, pero lo difícil es mantenerse, ¿no? ¿Y cómo te planteas lo de Atlanta? Pues yo una semana o dos después de Barcelona ya tenía decidido que quería ir a Atlanta. Quieras que no había podido ir a Seúl porque no me llevaron. A Los Ángeles, que por lógica tenían que haber sido mis primeros juegos con 19 años, no fui porque todavía no había vela femenina, solo había masculina, y me apetecía repetir la experiencia de unos Juegos Olímpicos. Lo único que, claro, que Patricia estaba saliendo con el que ahora es su marido y él es americano. Y entonces Patricia se fue a vivir a Estados Unidos una temporada. Y entonces ahí, pues claro, nos tenemos que separar, tristemente, pero es así. Y yo empiezo la siguiente campaña olímpica con Begoña Biodufresne, que era Patricia y yo éramos de la misma edad y yo siempre digo que deportivamente crecimos juntas. Y llegamos ahí a nuestro gran éxito. Entonces, claro, yo ya estaba en ese nivel y Begoña navegaba fenomenal, pero no tenía esa experiencia todavía. Entonces, al principio, pues fue como un año de adaptación. La verdad es que navegamos muchísimo, trabajamos muchísimo. Además, Begoña es una persona súper curranta y se puso al nivel en nada. Y ya tuvimos ahí 3 años donde realmente lo volvimos a ganar todo también. Tenéis esa compenetración, llegáis a Atlanta, ¿con qué perspectivas? ¿Cómo fue el tema de Atlanta? Que las regatas eran en Savannah, ¿no? ¿Cómo sí. fue todo aquello? Pues cuando llegamos a Atlanta también éramos campeonas del mundo, campeonas de Europa, o sea que también estábamos en un nivel altísimo,
seguramente habrían dicho lo mismo, que éramos la medalla más segura del deporte español, porque llevábamos 2 años prácticamente en podium en todas las regatas a las que habíamos ido. Y entonces ahí dijimos, bueno, como yo tenía la experiencia de Barcelona de empezar con ese tropezón, pues vamos a ir a por regularidad, a no arriesgarnos demasiado, y la primera regata hacemos un cuarto. Yo estaba encantada, porque un cuarto para un cómputo final de ser primera es un puesto estupendo, y más comparado con Barcelona, que era un último. Y me acuerdo que al día siguiente alguien me mandó, no sé si fue por fax o algo así, o me leyó los titulares de la prensa española, y era Zabel se hunde, Zabel no tal, y dije, mira, no me lo volváis a mandar nada porque no quiero saber nada. Yo sé lo que hago, si yo estoy contenta, vamos para adelante. Y luego qué exigente, tío, qué exigentes somos a veces los periodistas, ¿no, Teresa? Yo creo que más que exigente, ¿sabes qué pasa? Que como tampoco entendemos mucho la vela en España, pues tampoco sabes muy bien qué tienes que hacer luego para ganar al final. En el resto de las competiciones llegaba el resultado final a los medios de comunicación y, mira, pues han ganado. Y se deben de pensar que de las 12 pruebas que había entonces en los Juegos Olímpicos en Atlanta, porque cambió el formato entre Barcelona y Atlanta, tienes que ganarlas todas. Y no, ganarlas todas es imposible, eso no pasa nunca. Lo único que hay es que no tienes que pinchar. Es mejor tener un tercero, un segundo, un tercero, que tener un primero y un 12. O sea, ¿me entiendes? Bien. Lo importante es no pinchar. La regularidad, es la regularidad. Exacto, la regularidad. Y luego el segundo día fue cuando pinchamos, porque hacemos una primera prueba, si no me equivoco la ganamos. En Sabana se metía muchísimo viento, o sea, era un sitio de una humedad del 100%, muchísimo calor, y entonces por la tarde se formaban esos nubarrones cumulonimbus, y normalmente cuando estábamos entrenando ya procurábamos estar en tierra porque, podía ser peligroso. Y entonces ya se veían las nubes que se estaban formando, y como llevábamos una prueba al calendario previsto, deciden hacer una segunda prueba. Y en esa segunda prueba ya había muchísimo viento, o sea, estábamos al límite. Pero bueno, empezamos liderando la prueba, íbamos primeras, y cuando ya habíamos hecho toda la regata y estábamos a nada de llegar, y la cancelan. Y además la cancelan, y en vez de decir, oye, iros todos para tierra porque esto ya se está poniendo feo, nos dicen, quedaros aquí, que en cuanto pase el chubasco repetimos la prueba. Y se metió más viento, lluvia, unas olas increíbles, ya no había visibilidad. Y entonces los barcos que estaban allí, digamos, de apoyo a la regata, empezaron a coger los barcos para agarrarte y que esté salvaguardado. Pero había menos barcos de apoyo que participantes, y a nosotros pues no nos tocó un barco que nos cogiera. Y sí, y entonces ahí volcamos. El barco, cuando lo intentábamos desvolcar, salía volando, nadando detrás del barco. Todo esto en unas condiciones de temporal increíble, hasta que Begoña y yo dijimos, mira, vamos a dejar el barco volcado, nos agarramos a él, y cuando pase el temporal, que sea lo que Dios quiera. Y así estuvimos como más de media hora. Y cuando ya por fin amaina un poco, ya enderezamos el barco, se nos había roto una vela, el barco, el palo había tocado fondo, pero por suerte no se había doblado, y ya estaban, los helicópteros buscándonos porque estábamos perdidas por ahí. Habían mandado ya a todo el resto a tierra, las habían escoltado, y nosotras nos habíamos quedado, pues... Yo siempre digo que el momento peor que he pasado en mi vida, cuando me preguntan, ¿has pasado algún momento difícil en el mar? Pues mira, es el momento más difícil que he pasado en el mar. ¿Cuándo os ponéis líderes? ¿Cuándo pues aquí, como eran 11 pruebas en vez de 7, la primera y segunda habían sido bastante buenas, la tercera y cuarta fueron en las que pinchamos, y luego a partir de la quinta ya empezamos a remontar. Y en la novena creo que ya entramos en puestos de podium, nos metemos en plata,
y al día siguiente ya nos metemos en puesto de oro. Y cuando faltaba la última regata solo, estábamos en oro y lo peor que podíamos hacer era quedar plata. O sea que afrontamos la última regata con bueno, una cierta tranquilidad. Y de todas formas esa regata que teníamos que ir a vigilar a las japonesas, que eran las únicas que nos podían ganar, fuimos a vigilarlas y luego nos fuimos y hicimos un primero, la verdad es que muy, muy cómodo. Y luego hay una tercera intentona, ¿no? Bueno, cambia ahí la vida de Teresa, cambia un poco de cara ya a preparar los siguientes juegos, que son los de Sydney para el 2000, ¿no? En el interín, digamos, eres madre, tienes a tu hija Olimpia, sí. Intentas preparar Sydney, pero al final no vas a Sydney. ¿Por qué? Ya decides, ahí tiras la toalla ya, se te complica la vida, tienes ya otras miras, otras perspectivas. Cuéntanos. Pues mira, fue una decisión mía, evidentemente, pero que yo creo que mucha gente no conoce el porqué de la decisión. Yo vuelvo a Atlanta, como tú muy bien acabas de decir, Jesús, soy madre, entonces estoy más o menos un año sin navegar, pero con intención de volver. Y eso es lo que hago. Y además cuando vuelvo, encima con otro cambio de pareja, porque Begoña quiere acabar la carrera, casarse, se va a vivir a Las Palmas, que es donde es su marido, y empiezan a navegar con Sandra Azón. Y también nos ponemos a un nivel bueno y empezamos ya el primer año, digamos, de vuelta a la competición, después de haber sido madre y con una tripulante nueva, estamos en puestos de podio. Pero bueno, aquello no acababa de cuajar del todo, entonces para el Campeonato del Mundo al final voy con Patricia Guerra, que decide volverse a subir al barco. Ya estaba de vuelta en España, viviendo aquí. Y en ese mundial hicimos, de 9 pruebas que se hicieron, hicimos 7 primeros o 6 primeros, algo así, no me acuerdo, pero unos resultados extraordinarios. Pero tenemos 2 pinchazos, una por creo que eran fuera de línea, y otra porque se nos había roto algo del barco. Entonces, claro, pues quedamos novenas, que es un puesto estupendo, pero no es el puesto al que estábamos acostumbradas. Y entonces, con el reglamento que había entonces del planado, a mí me habían mantenido un año la beca, pues por haber sido madre y campeona olímpica en Atlanta, que esto ya estaba dentro del reglamento, por así decir, y entonces cojo y quedo novena y no me toca beca. Y se empezó a liar una increíble. Se involucraron a todo el mundo, desde el presidente de gobierno hasta la última mona. Y entonces, como se estaba poniendo tan feo, yo cogí y dije, pues mira, ¿sabéis qué? Teresa no va a tener beca porque Teresa no va a navegar este año. Vale. Y luego ese año de no navegar, pues ya empiezas a hacer otras cosas y hasta hoy, ¿no? Bueno, fue una pena, ¿no? que apartaras tu camino, pero fíjate, tú que has estado siempre compitiendo en la clase 470 de vela, que me imagino que es porque mide 470 el barco, ¿no? Luego te pasas a la política, llegas al Parlamento Europeo y te sientas en el escaño 470, ¿no? Sí. Yo pensaba que era una broma, porque tú llegas allí y te dan tu tarjeta de voto, que es tu número de escaño. Luego igual te toca sentarte en un escaño más para la derecha, más para la izquierda, dependiendo de la configuración del hemiciclo. Pero entonces yo llego, meto la tarjeta dentro y sale tu número, y sale 470. Y yo miré para atrás pensando, aquí van a ver un montón de personas oculta, ¿no? que ahora se van a reír. Y no había nadie. Se fue casualidad total. Y luego regresas del Parlamento Europeo y te metes o te llaman para la vicepresidencia del Comité Olímpico Español, ¿no? Así es, sí. Alejandro Blanco me llamó para ser vicepresidenta primera del COE, y yo, que siempre había tenido esta inquietud de ayudar a los deportistas, de cambiar, pues lo que decíamos antes, el reglamento de ADO, etcétera, pues me pareció una
una gran oportunidad de estar en el Comité Olímpico, ayudarle a él, ayudar a todo el equipo y estar ahí también ayudando a los deportistas que quieras que no, cuando lo has vivido en primera persona lo puedes entender perfectamente. Bueno, a todo esto, Teresa Zabel funda, valga la redundancia, la Fundación Ecomar. Cuando yo empecé a navegar ya de pequeña, a mí siempre me llamaba la atención todo lo que estaba ahí flotando en el mar y que no debería de estar allí. Y no entendía cómo la gente no hacía algo, porque en aquel entonces nadie hacía nada. Y esta es un poco la razón por la que fundo Ecomar, que lo fundo el año que ya digamos que me quedo sin beca, es cuando decido poner en marcha Ecomar y claro, ya pues las obligaciones me van comiendo el resto del tiempo. Y sí, la verdad es que llevamos ya más de 20 años cuidando el mar y ahora hay mucha gente que hace lo que nosotros empezamos a hacer hace 20 años, cosa que evidentemente nos enorgullece mucho ver cómo hemos servido de inspiración para tanta gente. Y esta semana, el lunes, que fue el Día Internacional de los Océanos, pues eso, Ecomar sacó un vídeo cortito de minuto y pico en el que yo soy la narradora diciendo que me llamaban la hija del viento, porque es como me llamaban cuando estaba en el equipo. Vamos a ver ese vídeo, vamos a ver un fragmento de ese vídeo. Me llamaban la hija del viento, por la relación tan especial que tenía con él. El viento soplaba y me impulsaba hacia mi sueño. Ese sueño que me haría tocar el cielo o aterrizar bruscamente al final de una ola. El viento era mi aliado, mi amigo y a veces mi rival más difícil, pero era lo que me mantenía en contacto con el mar. Ese mar tan inmenso que a veces me daba respeto. Ese mar que es la razón de ser de este planeta mal llamado Tierra. Ese mar que empezó como el medio para conseguir mis sueños hasta que dejé de fijar la vista en las velas para enfocar mi retina en él. Y comencé a darme cuenta de cuál era su problema. Nosotros éramos su problema. Todos disfrutamos del mar. Dependemos de sus beneficios. Lo necesitamos para respirar, para beber, para vivir. El mar no nos necesita. Pero lo estamos maltratando, contaminando, ignorando. Hoy lucho por el mar. Cuido el mar. Enseño sus beneficios para intentar lograr un cambio en la sociedad. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. ¿Vienes conmigo a ayudar? Bueno, pues ahí teníamos a la hija del viento que ahora cuida de los mares, de las playas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto lleva funcionando Ecomar? Pues mira, Ecomar se funda legalmente el 3 de marzo del 99, o sea que llevamos ya más de 21 años. Pero bueno, como todas las personas que habrán pasado por el constituir una fundación sabrán, es un proceso un poquito largo, con lo cual pues ya llevábamos casi un año trabajando en ello el día de la constitución. Quiero ir con otras cosas y que me digas, por ejemplo, ya para ir terminando, ¿qué tenemos los deportistas o qué tienen los deportistas españoles que destacamos tanto en la vela, Teresa? Pues la verdad es que es curioso porque en España tampoco navegamos tanto. Aquí pensamos que sí, que navegamos mucho y que somos muy buenos en vela y tal, y es cierto, somos muy buenos, pero navegamos muy poquitos. Tú te vas a otros países y se navega muchísimo más que aquí. Pues con esa consigna o con ese epílogo casi lo vamos a dejar ya, Teresa. La verdad es que somos unos fenómenos. Si practicamos poco la vela y ganamos lo que ganamos, quiere decir que todos los deportistas que se dedican a la vela son unos fenómenos como tú. Ha sido un placer tenerte con nosotros en este Álvarez Café. Espero que te haya sentado bien ¿cómo era? Tu capuchino, ¿no? Era una especie de capuchino. Mi latte macchiato capuchino, sí, me ha sentado estupendamente. Latte macchiato capuchino. Y ha sido un placer para nosotros tenerte aquí en Álvarez Café, Teresa. Hasta siempre, muchas gracias. Un placer para mí, gracias Jesús por este café. Un beso fuerte. Igualmente.